Partimos la transmisión. Todos sean muy bienvenidos a esta primera edición de... No tiene nombre aún la sección, pero podríamos decir una sección de entrevistas, de lo más tranquilo, para conocer a diferentes entidades de la literatura independiente, ya sean escritores, editoriales, y en esta ocasión nos acompaña Elizabeth Gallegos, de Ediciones Liz. Hola, Elizabeth. Ay, no te... Estás muteada. Ahí sí. Hola. Ay, Hola, y también nos acompaña nuestra querida amiga Fernanda Vargas de Literalmente Hablando. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, Fernanda nos va a acompañar de aquí en adelante en estas ediciones porque somos colaboradores con ella, así que un gusto, Fernanda, por poder trabajar contigo. Un gusto para mí. Y para comenzar esta nueva edición, tenemos algunas preguntitas para hacerle a Elizabeth sobre ediciones Liz. No sé si nos puedes comentar un poquito de, a ver, cómo surgió Liz Ediciones, más o menos así, cuál es el origen de su editorial. bueno, gracias por la invitación y por este ratito de conversa. Ediciones Liz surge básicamente por mi amor hacia la literatura. Yo venía siendo ya hace rato de lectora, siempre he sido lectora, había intentado escribir, me parece que sí, ya había publicado uno de mis libros, y, y en el camino me encontré con la encuadernación, que me gustó mucho y me voló un poco la cabeza esta cuestión de comenzar a sentir amor no solo por el contenido de los libros, sino que también por el objeto, encontrarlo bello. Y, y por ahí un poco nace, sí, dije, mm, quiero mezclar esto que sé, quiero hacer algo y por ahí un poco nace la idea. Entonces mezclo el trabajo que ya venía haciendo en otros colectivos. Había estado con unos amigos en el colectivo Sociedad Follaje, donde ya habíamos publicado algunos libros, habíamos hecho antologías y habíamos trabajado con diferentes autores. Habíamos hecho en ese caso algunos libros artesanales, otros libros comunes. Entonces recojo todas estas experiencias y creo y fundo Ediciones Liz bajo el sello de que los libros iban a ser hechos artesanalmente, a mano. Mira, qué bonito. De verdad me agrada mucho todo eso, lo que es las encuadernaciones artesanales y todo eso. De hecho, me encanta. Fernanda, ¿algún comentario al respecto? Debo decir que la verdad es que tus cuadernos, tu encuadernación es muy linda. Yo tengo unos libros de ediciones Liz. ¿Cómo se llama esto? Tengo el libro de Anita y su banda, ¿Ya? que Mm, Liz Ediciones me lo mandó justamente para la entrevista que tuvimos para la Fran Gaete. Y es muy lindo. No solamente la encuadernación, sino el libro en sí, el interior del libro, lo que contiene el libro y la tapa es como de cartón, pero así duro, y es como, tú te preguntas, ¿cómo es que hicieron esa ilustración en un cartón así? Es como, ¿cómo se le ocurrió la tinta? ¿Cómo lograron que en cierto sentido, esta ilustración quedara tan bien en un cartón duro, y además que la encuadernación es hecha a mano, es mm. con hilos especiales, y es como medio trabajo, solamente para el libro, sino para el interior también, porque el interior también tiene muy lindas ilustraciones y va con la historia también. Así que, no, a mí me gustan mucho los libros. Sí, bueno, la incursión de los libros infantiles desde el año pasado, Mele y Anita, que fue uno de los grandes desafíos, porque hacer libros, bueno, nosotros somos libros artesanales, pero son libros en tapa dura, aquí yo tengo algunos para mostrarles. Este, por ejemplo, es uno de nuestros libros, es tapa dura, los títulos se transfieren con calor y con tipos móviles. Y venía el desafío, aparece la Fran en mi vida y me dice así como, oye, yo quiero publicar un libro infantil contigo. Y yo no sabía de libros infantiles, yo sabía de libros en tapadura, con sus lomos dorados. Y fue un desafío también. Trabajamos como 3 años con la Fran, no solo con el tema del, de
del objeto y de la maqueta, sino que también del contenido. Es difícil llegar a los niños, hay que ver lenguajes diferentes, hay que pensar como niños, hay que trabajar con niños que nos ayuden a desenmarañar y saber si estamos haciéndolo bien o no. Hablábamos ayer o anteayer en otra entrevista con la autora de los otros libros infantiles, de lo que Clara encontró en casa, y, y claro, por ejemplo, los libros de ella hablan sobre la pandemia, pero no podemos llegar y usar la palabra encierro para niños. Tenemos que buscar otra manera de decir encierro. Y es lo mismo con La Mel y la Anita. Por ejemplo, La Mel y la Anita es un libro que incluye a todos los personajes. Pero bueno, si no conoces tú aquí la chica lo conoce, pero no sé si tú, en el fondo es un libro que incluye a todos los niños. No todos los niños son niños humanos, sino que tenemos niños conejos, niños jirafa. Entonces hablamos de la inclusión en ese libro sin decir, oye, te estamos incluyendo, sino que está implícito. Me No, y no encanta. importa, no importa que haya una jirafa, no Me importa encanta, que me haya un encanta. elefante, el profesor es un oso panda y son todos iguales y la historia fluye sin ninguna necesidad de decir estamos incluyéndolo. Y bueno, le decía, porque la verdad es que fue un tremendo desafío pensar en hacer estos libros infantiles porque no era lo que yo sabía hacer. Tengo algunos acá, a verlo, A que ver no es el si, que mencionó claro, si nos la... puede mostrar alguno, nosotros encantados. Acá están estos libros infantiles, que la idea de estos libros infantiles, ahí tiene la Ahí Melila. la Fer tiene ahí el libro. Eso, y yo tengo acá uno de los que la serie La Clara encontró en casa. Y la gracia de estos libros es que, claro, tienen costura expuesta y son fáciles de manipular para un niño. Pueden abrirlo completamente sin ningún problema. Y ese es un Eh, gran plus. claro, es un gran Claro, un gran plus. plus. Sí, sí. Oye, y una otra consulta, más que nada, volviendo como un poquito a los orígenes de Liz Ediciones, ¿cómo fue, perdón, Ediciones Liz, eh, ¿cómo fue la travesía de poder meterse ahí en el tema de de vender libros, de poder entrar al mercado editorial? ¿O tuvieron muchas complicaciones para llegar al lugar donde están ahora? Me podrías comentar un poquito al respecto de eso? Sí, el camino es súper largo porque, como te decía hace un rato atrás, en realidad yo fundo la editorial con más ganas que cualquier otra cosa. Claro. Yo sabía encuadernar, que ya era el plus que le podía dar a la editorial de hacer libros diferentes. Con respecto, Disculpa, ahí el tema de la encuadernación es como la diferenciación frente a otras diferentes, o sea, frente a diferentes editoriales, o sea, como su diferente, claro, su... Ah, claro, eso. ahora, por ejemplo, mi catálogo puede ser súper parecido a otras editoriales independientes, no hay mucha diferencia. Ediciones del Cardo, por ejemplo, hace rescate patrimonial y nosotros también. La Pollera también está haciendo Ujú. rescate patrimonial, nosotros también. Publicamos novela, publicamos poesía, publicamos lo mismo que están publicando las otras editoriales independientes. La diferencia está que nosotros decidimos hacer manufactura. Es decir, hacemos nuestros libros, los cosemos, hacemos las tapas, hacemos todo el trabajo artesanal con un equipo de encuadernadores y artesanos que tenemos en el taller. Esa sería como la única diferencia. Lo demás, como te digo, funciona igual. Pero bueno, volviendo a la pregunta, como te decía, efectivamente fue bien difícil porque parto más con ganas que con nada. Con respecto a la literatura, yo ya había tenido varios acercamientos, en el camino me fui preparando, estoy diplomada en literatura y pensamiento femenino, hice diferentes cosas para poder enfrentarme a poder trabajar la edición del libro. Y claro, apenas lo hago, lo primero que me doy cuenta es que sola no podía, necesitaba una editora, necesitaba más gente que trabajara conmigo, porque no se puede hacer solo. Y llegar, como decís tú, a que te conozcan, a que te buscan, en realidad es un camino súper largo, principalmente porque también no conocí en el momento tal vez a las personas adecuadas o las cosas se fueron armando de a poco. El haber ingresado a Editores de Chile, hoy Editoriales de Chile, el gremio para las editoriales independientes, es súper importante, es tremendamente importante porque es el lugar, si bien no es físico, pero es el lugar donde nosotros podemos encontrarnos y decir lo que necesitamos, el tipo de feria que necesitamos, a los tipos de lugares que queremos llegar. Y antes de no tener ese contacto, de no tener ese dato directo, teníamos que andar preguntando, ¿dónde hay feria? Invítennos, pucha, no nos llegó el dato, y así.
no sabíamos cómo estar en lugares importantes como la primavera. En algún minuto, en nuestros primeros años, postulamos a la Furia del Libro, pero quedamos en lista de espera y no nos dieron ni la hora, la verdad. Yo creo que por cortesía nos dieron la lista de espera. Eh, pero claro, entre que nunca bajamos los brazos, independiente de que hubo años donde publicamos menos títulos o más títulos, nunca nos decaímos, fuimos a todas las ferias que pudimos, estuvimos presentes en todos los lugares que pudimos, en ferias incluso en las que no se vendía nada, que básicamente vas a puro mostrar tus libros, a puro darte a conocer, a puro hacer este trabajo de decir, oye, aquí estamos, somos una editorial independiente, hacemos esto. Antes la gente se nos acercaba así como, ay, ¿por qué son tan extraños? ¿Por qué son distintos? Hoy día ya no es tan, no es tan, no les cuesta tanto porque ya nos han visto, ya nos conocen, nos han escuchado en distintas entrevistas, nos han visto en redes. Por supuesto que el tener la página web para la venta también fue muy importante y que esa fue una coincidencia súper grande. Justo para el 2020, cuando inicia la pandemia, nosotros ya estábamos trabajando en nuestra página web, entonces todo eso fue armando el camino. Mm. Oye, mira, sé que ya estuvimos conversando un poquito de la literatura infantil y también sé que tienen un catálogo muy diverso, como nos comentabas, que incluía también poesía, entre otras cosas. Pero, ¿por qué decidieron incluir la literatura infantil en su catálogo? ¿Cuál fue ese detonante que dijeron, oh, sí, podríamos meter la literatura infantil? Básicamente porque los lectores son los que te van pidiendo cosas, te van preguntando qué es lo que quieres. Y como te decía, además de que era un desafío para nosotros nutrir y abrir nuestro catálogo a la literatura infantil, era un paso súper importante. Eh, imagínate la importancia de la lectura temprana, de que los niños de manera temprana estén cerca de los libros. Claro, no podemos creer, hoy día no sé, cuando nosotros éramos chicos, al menos cuando yo era chica, no nos queríamos ni acercar a un libro, nos acercaban a un libro y decíamos, no, gracias, no queríamos leer ni tenerlos cerca. Hoy día, tú ves a niños de 1, 2, 3, 4 años con libros en la mano. No los están leyendo, por supuesto, pero están disfrutando las imágenes. Y además de disfrutar las imágenes, también están jugando con el objeto. Tienen el objeto, este objeto está en las manos. Lo que te decía antes de tener un libro que puedan tomar, jugar, abrirlo, tenerlo ahí de juguete. Estos libros infantiles, hay unos infantiles que hacen varias editoriales que se llaman los board box, que son unos de hojas duras. No sé si los ubicas, que son punta redonda, cuadraditos y hojas duras de cartón. Esos atrás dicen para morder, chupar y leer. Jugar, morder, chupar y leer. Porque el niño, ¿qué es lo que hace con el libro? Lo primero que hace es tomar este objeto, morderlo, chuparlo, reconocerlo. Pero cuando el niño crezca, en su mente y va a tener internalizado el objeto. Y eso es lo que nos ha hecho tanta falta en el tema de la lectura. Claro, los míos no se podrían morderlos, si los chupan ahí no sé si va a seguir funcionando tan bien. No sé si es Claro, una súper ahí buen no se eslogan, sabe no si lo tengo sirve, claro. si hay algún Pero con riesgo de los niños chuparlo, no se claro. sabe. El otro día vi uno de mis libros que estaba súper usado por un niño, súper rayado, pero él andaba debajo del libro feliz, bajo el brazo con su libro Ahí feliz. O sea, debió ser súper emocionante ver a ese niño con su libro ahí todo por, rayado. por supuesto, Claro. porque de eso se trata, de eso se Mm. trata. Se trata de que queremos acercarlo. Entonces nuestra manera de acercarnos a los niños, como te decía, era esta. Era un lector que nos estaba haciendo falta y queremos aportar en los hábitos lectores. No solo en las áreas adultas o académicas, que puede ser el ensayo, la poesía, la narrativa, la novela, sino que también en la literatura infantil, sino que también dejar huella a los niños, para que después sean grandes lectores, por supuesto. Me entró una pequeña duda. Dígame. Tú en el primer momento tú dijiste que cuando ya, la Fran te presentó este proyecto, que era literatura infantil, tú dijiste que tú dijiste que tenías que buscar a niños. ¿Tú buscaste a niños para hacer, este proyecto, llevarlo a cabo, o cómo lo hiciste? Claro, todas nosotras, yo tengo en casa 2 niños, soy abuela de 2 bebés, así que ahí tenía mis primeros lectores.
la gente que trabajaba conmigo, está la editora, los encuadernadores, todos tenemos niños cercanos a donde les llevábamos las primeras ilustraciones, les mostramos la misma Fran, la Cotona, también fuimos viendo. De hecho, la Fran lo cuenta siempre. Incluso tuvimos que cambiarle el nombre a la protagonista. La Amelia no se llamaba Amelia, tenía otro nombre, y que era un nombre que no enganchaba con los niños. Entonces, todas esas pruebas son importantes hacerlas. No se trata de hacer, no se trata de hacer libros o publicar libros por hacerlo, sino que se trata de publicar libros que vayan para niños, que vayan a dejar una huella, que de verdad hablen del fomento lector temprano, de los hábitos lectores tempranos, y que se acuerden, que cuando vayan a la escuela o vayan al colegio, se acuerden que, pucha, que sí, andaban jugando con el libro de la Mel y la Anita, o la de la Clara con su ratón, no sé. La idea es esa. Es importante. Y así como también se hacen muestras, nosotros no llegamos y publicamos un libro de poesía, lo seleccionamos y mandamos a algunos conocidos, a algunas personas que son entendidas en poesía, oye, léete esto y coméntanos. De repente ni siquiera le mandamos el libro completo, le mandamos un par de poemas, ¿qué opináis de esto? Y vamos teniendo distintos, distintas opiniones antes de publicar. Porque claro, si publicáramos todo de la guata o todo lo que nos gusta a nosotros, no estaríamos siendo justos con los lectores, ni con todo el mundo, eh, con toda la gama, con todo el universo lector. Claro, siempre tiene que haber espacio ahí para el lector, que él decida más o menos de qué quiere leer, básicamente. Exacto. Sí, obvio. Bueno, como estábamos hablando, sabemos que tienen muchos diferentes, o sea, diferentes géneros dentro de su catálogo, pero para ti, más o menos, ¿cuáles serían los que destacan? ¿Y de qué género consideran que es el que trabaja más la editorial? ¿Cuál es el género que ustedes trabajan más? Mira, cuando partimos por una cuestión súper personal, partimos publicando mucha poesía. Nuestro catálogo estaba Mm, principalmente nutrido por poesía. Sin embargo, y eso es porque me gusta la poesía y porque la editora del momento le gustaba mucho la poesía, la Victoria Ramírez. Sin embargo, nos dimos cuenta en el camino que la poesía no vende. Los lectores de poesía son muy pocos. Entonces hay que empezar a mutar. Hicimos llamados y convocatorias en algún momento para publicar novelas y cuentos. Y empezamos a nutrir el catálogo de raíces narrativas, que es donde tenemos novela, cuentos, microcuentos y distintas mm, áreas que tengan que ver con la narrativa. Entonces, más que destacar, es un poco lo mismo que sucede en el caso de los libros infantiles, de que uno va, no es que vayas mutando, sino que vas escuchando las necesidades que van teniendo los lectores. Entonces, ampliar el catálogo de la colección de raíces narrativas era importante. De hecho, ahora se vienen próximamente 2 novelas más, que son las que seleccionamos en algunas de las convocatorias que, que hicimos. Y para el próximo año también vienen más novelas. Eh, y que un poco hay que ir adaptándose a lo que el consumidor, el lector, perdón, me quedé sin voz, a lo que el lector necesita en el fondo, y lo que quiere leer y lo que quiere tener entre sus manos. claro. Eh, y pucha, destacado, yo le tengo cariño a todos los libros que hemos sacado, porque todos son proyectos bellos. Uno de los que podría destacar eh, es de la colección Desenterradas, que es Desenterradas y Despertares, que son nuestras colecciones de rescate patrimonial. Desenterradas, así como su nombre, lo que busca es desenterrar autoras nacionales que por diversos motivos, pero motivos de género, por ser mujer, no han sido leídas. Eh, la mujer ha enfrentado en diferentes épocas el no poder escribir solo por ser madre, solo por ser mujer, por tener que hacerse cargo de una casa, porque no, su padre o su esposo no se lo permiten, porque no hay cabida para ellas, así que son diferentes razones, pero todas relacionadas al género. En esa colección tenemos a María Monbel, eh, con los lirios muertos de la faz, Teresa Bilsmont con Dos veces transgredir, eh, Mercedes Marín con Hija de la ternura y la patria, y está Tadea García de la Huerta con su romance. Estamos trabajando a Iris ahora con la novela por él, y de la colección Despertares, que también es rescate patrimonial, pero Despertares es para varones,
pero en este caso, a diferencia de las desenterradas, los varones no es por una cuestión de género, no es porque sean hombres que dejaron de escribir o de publicar, sino que por otras razones, y que también pueden ser súper crueles. Por ejemplo, el ser proveedor de una familia también es una razón. Eh, eh, Simplemente porque no quisieron. Hay muchos hombres que preferían ser más bebedores que escritores, entonces se fueron perdiendo en el camino. Hay hartas razones, ya algunas crueles, algunas, como les decía, por obligaciones, por distintas cosas. Pero tiene este detalle de diferencia con Desenterradas, que en el caso de Desenterradas es por el género. Simplemente es por el género. Y en el caso de Despertares, tenemos en la novela Desde Júpiter, que Desde Júpiter es la primera novela de ciencia ficción hasta ahora encontrada en los registros chilenos, escrita por un escritor chileno, que pertenece a Francisco Miralles y la escribe en 1877 aproximadamente, con una mirada, él hace una mirada de como en el futuro de 100 años, él está pensando en qué estaría pasando en el Chile de 1977, y es impresionante en realidad el trabajo que él hace, es muy bello. Oye, ¿sabéis qué? Me llamó mucho la atención lo que dijiste respecto a que en Chile no se vende bien la poesía. Porque mira, en lo personal, a nosotros nos regalaron este texto de Margarita Bustos que se llama Desde la herida, que es full poesía, pura y dura. Y bueno, yo en un ambiente personal me estoy recién iniciando en el tema de la literatura independiente. Siempre he sido de leer cosas muy comerciales. Y ahora me estoy recién iniciando en esto, por temas de proyecto y por interés personal. Y la poesía se me ha hecho muy dura de poder aprender a leer. Me ha costado demasiado. Pero me gustaría preguntarte a ti si tienes alguna visión personal del por qué la poesía vende poco. O sea, ¿acaso en Chile no se valora la poesía? ¿O qué consideras tú? No, mira, no es que no se valore, lo que pasa es que históricamente la novela siempre ha sido más leída. Ya lo han dicho varios escritores que leer un libro es como viajar a otra ciudad, viajar a otro mundo, viajar a otro lugar. Sin embargo, la poesía también te puede ayudar a viajar, pero también te puede ayudar a abrir heridas, a tener sentimientos que te remuevan un poco. Mm, Entonces, no todas las personas están tan interesadas en que cada vez que vayas a leer algo, el cuerpo, la mente, el corazón se te remueva, salte, y prefieren leer una historia de principio a fin, que los tenga enganchados. Y pasa también que para que una historia sea buena, una persona se quede enganchada en la narrativa, tiene que estar bien escrita. Listo, pasa, el lector sigue, engancha, empieza, termina y abre otro libro. En el caso de la poesía también hay muchas cosas personales, muchas cosas crípticas de pronto que hay que analizarlas un poco más. Y eso puede ser a lo que no todos los lectores estén buscando. Pero no creo que no sea porque se valore. Margarita Bustos es una excelente poeta, estamos súper de acuerdo con eso. Y también tenemos muy buenos poetas en nuestro país. De hecho, existe el eslogan de Chile, Chile país de poetas, ¿no? Hay mucha más poesía de la que nos podemos imaginar. Pero es así, comercialmente es cero comercial. La poesía comercialmente es cero comercial. Es ahí un poco. Pero nunca se ha dejado de escribir, nunca se ha dejado de publicar y nunca se ha dejado de vender. Seguramente nunca se dejará de escribir porque la poesía es eterna. Exacto. Y de hecho hay mucha narrativa tremendamente poética también. Hablábamos hace unos días estábamos no recuerdo bien, pero había una chica que escribe cuentos y decía, no, yo no puedo con la poesía, apenas puedo leerla. Y nosotros cuando la leíamos le decíamos, pero tu texto es súper poético. No, ¿cómo va a ser poético? Lo que pasa es que la poesía también puede ser intrínseca, está ahí. Eh, y le costaba cuando le decíamos que efectivamente sus imágenes eran tremendamente poéticas. Y a veces pasa que la narrativa no es tan consciente el autor de que está siendo poético al escribir. Claro. Fer, ¿tienes algo que agregar o consultar? No, la verdad que no, porque estoy de acuerdo con Liz. Lo que más se ve justamente en las ferias son novelas. Justamente cuando vamos a una feria independiente, claro está, vemos
editoriales que no conocemos, escritores que no conocemos. Todos al iniciar en este mundo literario como lector, por el otro lado, primero nos vamos a las ferias grandes, como la feria La Filsa, y lo que siempre encontramos son con las editoriales grandes. Y lo que más se ve son justamente novelas, internacionales y no nacionales, y menos artesanales. Pero también pasa en las independientes, que se ven muchísimo más las novelas que la poesía. Mm, claro. Y, ¿sabes qué me llama mucho la atención esto del rescate de patrimonio cultural de la literatura? De hecho, me agrada demasiado la idea porque, bueno, también conversando con algunos compañeros de la universidad, ellos también están realizando su proyecto de titulaciones sobre rescate de patrimonio cultural, específicamente de la comuna de Puente Alto. Es como muy súper específico, pero me agrada todo eso de que sea del rescate patrimonial. Más o menos, cómo nació la idea de cómo, oh, quiero rescatar esto, me gustaría rescatar el patrimonio cultural de la literatura? Em, ¿Podrías explicarme más o menos algo así? Sí, bueno, Sí, principalmente nace también por lo que te decía antes, el tema de la encuadernación. Si bien hoy día si bien hoy día la encuadernación está como de moda, podríamos decirlo, tiene que ver con libretas y con agendas o cuadernos en blanco, ¿no? Sin embargo, yo soy encuadernadora y soy encuadernadora tradicional y clásica, es decir, de, de libros con su lomo, con los títulos dorados. No sé si alcanzan a ver, todo esto está rotulado con calor, con tipos móviles. Eh, entonces, como te decía, hoy lo vigente es que está la encuadernación como artesanía o como una manualidad vendiéndose en cuadernos y libretas, que está súper bien, no tiene nada de malo, digamos. Ahora, cuando pienso en fundar la editorial y que fueran con libros de manufactura, pensé justamente en los libros de manera tradicional, como se hacían antes. Tenía esa idea súper clara en la mente, muy clara en la mente, y luego digo, ya, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a publicar? Quería publicar poesía porque me gusta y escribo poesía. Ok, hagamos poesía. Y en algún momento viene esta idea de decir, ok, si voy a rescatar una forma antigua de hacer los libros, ¿por qué no rescatamos también la literatura? Tenemos que aunar los conceptos, buscar, vincular la literatura que vamos a publicar en tanto libro antiguo, también hagámoslo con lo mismo con la literatura. Y bueno, ahí me demoré como 6 meses en trabajar, en hacer el mapeo, buscar a las primeras escritoras, eh, qué es lo que quería hacer, qué es lo que andábamos buscando, y ahí nacen las primeras. Por ejemplo, el romance de Sor Tadea de la Huerta es el texto poético más antiguo del Chile colonial, escrito por una monja, que eran las que escribían en esa época, en 1750 aproximadamente. Y ese texto narra, a mí me encanta, ese texto narra la salida del río Mapocho después de 19 días ininterrumpidos de lluvia. Nosotros hoy día reclamamos porque en 2 días nos inundamos. Imagínense en Santiago colonial de 1750, 19 días de lluvia ininterrumpido. Eso está documentado por Pedro de Oña y por otros historiadores en muchos documentos en Chile. Sin embargo, ella desde su claustro ve otra cosa, ve la lluvia y ve cómo empieza a arrancar el río Mapocho, los tajamares del Mapocho, por ejemplo, y cómo se empieza a inundar el convento. Es decir, ellas estaban a punto de morir ahogadas en el convento porque no podían salir, y no podían salir porque no tenían el perentorio del obispo. Así que hay toda una travesía muy importante para que llegaran estos héroes que llegaron con el perentorio en la mano, con la lluvia, con la inundación, imagínate todo el escenario, con palas, picotas y chuzos a romper las paredes del convento y poder salvarlas y salvarles la vida. De modo confesional, su cura confesor le pide
que cuenta y narra esta historia en verso y en octosílabos, además de eso. Y ella lo hace magistralmente con 516 versos. Es hermoso, la verdad es que es bellísimo el texto. Imagínate Wow. lo que nos está diciendo, que ya en 1700 teníamos mujeres escribiendo poesía. Es decir, tenemos que seguir haciéndolo. Luego viene María Monbel, que María Monbel es una excelente escritora iquiqueña, pero solo vivió 36 años, vivió muy poco porque estaba muy enferma. Fue muy amiga de Gabriela Mistral y Gabriela Mistral dejó escrito que una de las mejores poetas latinoamericanas era María Monbel junto a Juana de Ibarburo. Y entonces así tuvimos que empezar a buscar y encontrar eh, y a desenterrar, por eso el nombre, empezar a desenterrar nombres de distintas autoras. Qué interesante, de hecho me dejó como marcando ocupado Sí. el tema de la inundación y todo eso, de hecho hasta me dieron ganas de leerlo. Tienes que leerlo, nuestra página Lo web voy a está, leer. lo puedes encontrar en De hecho, www.edicionesglis.cl de hecho y ahí justo está. ahí le iba a preguntar a ustedes más o menos dónde puedo encontrar todos estos textos y me lo acabas de responder y ahí uno llega y pide y compra, ¿cierto? Y te llegan a la casa. Exacto, está el ¿Sí? carrito de compra, Carrito de compra. se te ofrecen 2 o 3 alternativas de despacho, Me si te encanta. pre si lo Motopartner, Chile Express, ahí el que tú quieras elegir. Y 3 días después, 2, 3 días después te llega a la casa o al lugar donde el destino que elegiste. Confirmo eso. Qué bueno que el despacho sea rápido porque uno ya se acostumbra a todo ese tipo de cosas con el tema de la pandemia que llegue todo rapidito. Oye, Sí, to y para una persona que se está iniciando en el mundo de la literatura y que quiera leer algún libro de Ediciones Liz, ¿cuál le recomendarías tú para empezar? Es que igual es ambigua tu pregunta, porque Claro, se está iniciando, pero ¿qué le gusta? ¿Le gusta la fantasía? ¿Le gusta la narrativa? ¿Le gusta la poesía? ¿Le gustan los ensayos? digamos que Em, podría ser algún adolescente que le guste la fantasía, antologías también puede ser. podría, en ese caso, si le gusta más la fantasía, podría, claro, partir con la narrativa y podría partir leyendo, por ejemplo, a Ricardo Rojas con Recientología. Él es un cuentista em, de Talagante. Y es muy interesante el trabajo que él hace, porque él cuenta historias con una mezcla de realismo y fantasía. eh, y es muy interesante porque él habla de lugares específicos, tanto en Talagante como en Santiago, y ahí empiezan a suceder cosas eh, especiales, digamos. Ahí Sin podría, spoilers. sí, pues sin spoiler. Eh, También después podría continuar con Bodega Azul de Historias Insensatas. También es un libro de cuentos muy cortos, también una mezcla de realismo y fantasía, bien interesante. Podría seguir, ya que estuvimos con fantasía, podría continuar con Patricio Alfonso y Circo de Medianoche, que ya son cuentos más de terror, un poco más crudos, un poco más duros. Y después para bajar esa rudeza podría leer Yel de Rodrigo Muñoz Casó, por ejemplo, que es ya la historia de un cineasta un poco frustrado, fracasado y que más encima se encuentra en la pandemia. Ya con eso termina de sacarse toda la hiel que tiene dentro y que necesita sacar. Ya ahí tiene un catálogo completo de narrativa. Me Bueno, y encanta. ese mismo personaje, después de que partió leyendo, le vamos a pedir que lea los cuentos feministas de la Alejandra Herrera de Apto para Señoritas. Ahí lo vamos a tener súper bien educado, ¿viste? Me parece perfecto. Oye, no me había fijado y Dana Mirrors en Twitch nos dice hola. Hola, Dana. Hola, Sí, Ana. porque estamos en vivo. Nuestra primera interacción. Hola. Oye, volviendo un poquito atrás con el tema de de la imprenta, ¿tienes alguna anécdota, no sé, como que algo gracioso o algo que te haya llamado la atención mientras has estado funcionando como tu propia editorial? O sea, tu propia imprenta para imprimir tus libros. Ay, no sé, de repente que montamos los libros al revés, no sé, a todos nos ha pasado un montón de veces. El típico, no te vayas a equivocar y ya, pues ya jodiste ese trabajo, o sea, está listo. Libros montados al revés de pronto. Eh, una vez en una feria también pasó que, no sé, el vendedor tenía 5 ejemplares del mismo
que era Mercedes Marín, mira, era Mercedes Marín. Y el que eligió el comprador estaba montado al revés y salió, pasó todos los filtros y nadie se dio cuenta que estaba montado al revés. Y el lector lo ve y le dice, ¡ah! Está al revés. Y el Una lector lo edición cambia, no, limitada. lo quiero así. Y el comprador lo dijo, no, lo quiero así. Lo quiero así. O sea, imagínate, no, dijo, yo quiero mi libro al revés. No, pero te lo cambiamos. No, yo lo quiero así. Era una edición limitada, claro. Claro, Claro. súper. Bueno, hay gente que se dedica a comprar cosas que tengan algún detalle, alguna falla, porque son únicos en el fondo. Y nada, pues siempre nos pasa, nos equivocamos de color de guarda, eh, estamos cosiendo y se nos corta el hilo, no sé, pues Oh, un no, qué montón de... terrible. No, Claro. Una vez estábamos imprimiendo y compramos un papel, eh, no había el papel de siempre y compramos un papel nuevo y hacía mucho calor y al parecer algo pasaba con el calor, que el papel como que se guateaba. Entonces lo pasaban por las máquinas y quedaba la embarrada porque se trababa por dentro y fue todo un día de trabajo perdido. Entonces tuvimos que trabajar de noche. Cuando a las 11, 12 de la noche bajó el calor, ahí pudimos imprimir porque el papel estaba derechito y estaba liso. Raro, qué raro. ¿Qué tipo de papel era? Para No que sé, no lo compren, no digo yo. sé. Porque, mira, nunca más lo trajeron, el proveedor nunca más trajo ese papel. Menos mal. Pero bueno, el papel es orgánico, no nos olvidemos. Ah, Entonces, claro. efectivamente, ese día debe haber hecho calor con humedad. Por eso Mm. tiene que haber pasado esto. Sin embargo, igual el papel no era de tan buena calidad porque el proveedor no lo trajo nunca más, porque lo trajo así como para reemplazar el de siempre. Y fue un fiasco, no le gustó a nadie, todos reclamaron. Así como por Eh, mientras, tomen. claro, exactamente. Fue como salgamos del paso, digamos. Y claro, Claro. hubo que salir del paso en un montón de cosas. La Fer tiene algún comentario. Vi que levantaste un poquito la mano así. ¿Sí? no, estaba haciendo otra cosa. Ah, ya, ya. Oye, también hicimos una pequeña interacción en Instagram antes de partir la entrevista, a ver si es que alguien quería hacer alguna pregunta. Y Mabel Barnes, que ella es escritora independiente también, le pregunta a usted directamente, ¿qué buscan los autores que publican y qué les ofrecen a ellos para trabajar con ustedes? Bueno, principalmente el autor lo que quiere es ser publicado. No, no hay Me encanta. el autor que esté claro. No, ahí no hay más respuesta que eso. Y nosotros, como editorial, bueno, una vez que aceptamos el manuscrito, tenemos un trato con el autor del pago del 10%, como es en lo normal, digamos. Sí, no, está bien. Oye, para volver a repetir un poquito la promoción, ¿cómo compro un libro para ustedes? ¿Cómo lo tengo que hacer? Con un libro. Tiene que entrar a www.edicioneslis.cl y ahí entrar al catálogo, puede ir a mirar las promociones. Circo de Medianoche, que es el libro de terror, está con 50% de descuento, por ejemplo, como Aprovechen. se viene Halloween, así que hay que aprovechar. De 12.000 bajó a 6, así que es una super promo. Mira, y Hay es algo, perfecto para iniciar, como comentábamos antes. claro, perfecto para iniciar. Ponen el producto en el carrito y después se van a pagar y pagan con tarjeta de crédito, de débito, como quieran. Me encanta, me encanta. Oye, ¿sabéis que también la Paulina, que lamentablemente no pudo estar el día de hoy, que es nuestra, podríamos decir, jefa, mi jefa de Leo Independientes, pregunta también que, disculpe, se me perdió la preguntita. Si buscan algo especial en los manuscritos que les piden a los escritores, hay algo especial que se pida? Que esté bien escrito, honestamente. Es lo primero. Hemos recibido manuscritos que tienen faltas de ortografía hasta en el título. No podemos trabajar con eso, honestamente. O Claro. sea, si no te preocupaste ni que el título tuviera buena ortografía, ni siquiera quiero leerlo en el fondo. O sea, básicamente es como... Y la verdad es que para que no crean que soy un soldado alemán, sí leímos la novela. Partimos leyendo esa novela que tenía una falta de ortografía porque pensé ilusamente de que era estratégico el que tuviera la falta de ortografía, de que tenía algún tipo de fin
Pero no, era un error, finalmente. Entonces, lo primero que pedimos, claro, es que esté bien escrito. Y luego de que esté bien escrito, hay que ver el tema de que si es novela, de que si es cuento, que estén bien trabajados, que tengan buena estructura, de que la novela tenga su nudo y tenga su final, de que el cuento esté bien hecho. Temas no censuramos, no, nunca hemos censurado ningún tipo de tema, pero tiene que ser atractivo. eh, no somos tan exigentes, la exigencia mayor es que esté bien escrito. Ya. Y mira, pongámonos en la opción de que yo quiero publicar algún libro con ustedes. ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, ¿tengo que mandarle algún correo en específico a ustedes? ¿O es en alguna fecha en especial? ¿O lo recibe constantemente? Mira, ¿Cómo es la nosotros cosa? recibimos constantemente porque siempre nos están llegando. Sin embargo, hoy tenemos cerrado todo tipo de convocatoria porque ya tenemos todo seleccionado hasta el primer semestre del 2023. Cualquier cosa que seleccionáramos sería para el segundo semestre. Hay algunos autores que están muy apurados por publicar, y es lo primero que les decimos, y otros que nos dicen, no sabes que no estoy apurada, así que te espero. Quiero pasar por la selección y podría esperar si es que soy aceptado para esa fecha. Pero ante cualquier cosa, en la misma página web salen todos nuestros contactos, sale el correo electrónico, sale el teléfono, nuestras redes sociales, y ahí nos pueden escribir y mandar el manuscrito. Perdón que me acabo de quedar sin voz y no puedo más, pero Sí, tome agua más tranquila. Agüita, hidratarse. Acuérdense, siempre hidratarse bien. y ahí me van a traer porque ya me tomé un vaso entero de agua, pero necesito otro, así que me lo traen. Sí, no hay problema. Bueno, Pero igual, eso, como te digo, ya. básicamente hay autores que están muy apurados por publicar y otros que no, que en realidad entienden. El área editorial está compleja, está difícil, los materiales, el papel, bueno, después de la escasez que hubo el año pasado de papel, y el alza, pues estamos trabajando con alzas que son terribles. No sé si están al tanto, pero el No, papel hoy día está más o menos con un 80% de alza wow. con respecto. El año pasado, entre agosto y diciembre, hubo escasez de papel y no había papel a nivel mundial. Los primeros que pegaron el grito de que no había papel fue en España. Luego ya nos llega a nosotros el problema de que no había papel. Entonces las editoriales independientes hemos sufrido mucho este tema. Se restaura el stock de papel, pero llega carísimo, hasta con un 80%. Y estábamos hasta hace 2 meses atrás, el alza se había fijado en un 60%, pero ya vamos a ocupar un 80% aproximadamente. Uy, claro, y ese alza igual de papel también influye en el alza del precio de los libros, claramente, ¿no? Incluye en el alza e incluye también en que no se puede publicar todo lo que uno quiera. Claro, uno tiene que tener un número fijo de Ten- libros que publicar tenemos que, claro, para el alcance del papel. tenemos que ser conscientes con lo que vayamos a publicar. eh, no que lo que vayas a publicar vaya a ser algo que vaya a salvar el mundo, no me refiero a eso, sino de que publicar buen material, de que esté bien hecho, no publicar por publicar, esa es una de las consignas que nosotros usamos harto también. Y bueno, imagínate, como te decía, que está súper difícil y finalmente el libro siempre, si el libro vale 10 lucas, el lector dice que está caro. Si el libro vale 15, te dicen que está caro. Y si vale 20, está caro. Va a estar siempre caro, porque no sé con qué lo comparamos, porque, pucha, No, no hay con qué si no te... compararlo, de hecho. No hay con qué compararlo, por eso te iba a decir, ya, si queréis ir al cine y te gastáis 15 lucas en una entrada y unas cabritas, no lo encontráis caro, pero si el libro te vale 15 lucas, me dice, pucha, qué caro. Entonces, ¿dónde está la real comparación? Entonces, claro, estamos con un alza importante en los libros de las editoriales independientes y no solo de las independientes, en general, también está con un alza importante. Y en nuestro caso, que somos de manufactura, no solo es el papel el que subió el cartón, subieron los adhesivos. Yo estoy con el valor del adhesivo que uso para hacer los libros, tiene un alza de un 200%. Claro. Bueno, cambiando un poquito de tema porque eso ya me dejó así como full depresión viendo que no me alcanza para nada. Nada, mentira. Que estamos con problemas económicos, no, lamentablemente es No, así.
Pero Bueno, bueno, la editorial La siempre va a haber... Independiente nacemos con problemas económicos, ¿ah? Y es nuestra tónica para siempre, no No, te preocupes. nosotros como estudiantes también estamos en las mismas, así que... De hecho es peor. Pero bueno, cambiando de tema, ¿qué libro nos recomendarías para leer para este Halloween así? Que nos dé un terror... Ah, que Ah, no nos bueno, como dé... les decía, Circo de Medianoche. Circo Sí, de aprovechando Medianoche que es está en un oferta, libro, ¿cierto? aprovechando que está en oferta, 6 luquitas al 50% de descuento. Circo de Medianoche es un libro que está muy bien escrito, muy, muy, muy bien escrito. Produce terror las historias que ahí hay. Y son historias cortas, entonces, más encima, no tiene para qué leer así un montón de páginas si no es buen lector. Puede leer un cuento al día. Un cuento al día para ir a acostarse, por ejemplo, y tener buenos sueños. O buenas pesadillas, no Buenas sé. pesadillas, claro. Es un libro de terror, es bastante crudo, es bastante fuerte en varias imágenes, por eso creo que también se puede ir leyendo de a poco, pero es muy interesante el terror de Patricio Alfonso. Y bueno, para los que no nos conocen, la verdad es que nosotros en nuestros diseños y en nuestras portadas, porque mucha gente me dice, ah, pero aquí no hay ningún diseño de por medio, acá tampoco hay diseño, por ejemplo. Pero sí, están súper pensados, la verdad es que están súper pensados. No tengo ningún libro de Circo de Medianoche en la mano. Circo de Medianoche es un libro que está, es completamente negro, su cubierta es negra, sus guardas son negras, pero sus letras son moradas. Son moradas y lo que está buscando ese libro es la capa de un vampiro. Entonces, cada uno de nuestros libros sí eh, sí tiene muy bien pensado el tema de los diseños y de qué es lo que queremos decir. Por ejemplo, en el caso del libro que te tincó, el romance Portadea, que es el de la inundación, el libro es azul y las guardas de ese libro son café jaspeada, simulando el barro. Ahí tenemos agua y barro, que es el que inunda la ciudad y corre por Santiago. Mm, Pero bueno, claro, Circo de Medianoche es, como te decía, el libro ideal para este Halloween, para que lo comiencen a leer. Eh, insisto, aprovechar que está en oferta en la página web. ¿Cuál era la página sí, web? www.edicioneslis.cl. Hay que reiterar siempre cada vez que se pueda, ¿no? Por supuesto, para el que no alcanzó a anotar. Al que no alcanzó a notar. Claro, mira, Dana Mirrors nos comenta en Twitch. Un saludo a la Fernanda, te mandan muchos cariños. Dice que la amenazaste de muerte para que viniera. Bueno, es primera vez que ella nos ve así presencialmente. A mí. En fotito porque lamentablemente la Pauli y Marcelo, que son los otros dos chicos de Leo Independiente, no pudieron estar. Pero hola, aquí estoy yo. Estamos súper bien, aquí ya casi finalizando porque ya casi llevamos una hora de entrevista y me agrada mucho. Y no sé, le quiero preguntar a la Fernanda si tiene una consulta, algún comentario de todo lo que hemos estado hablando. Ya, me gustaría hacerte una preguntita. Adelante. Tú nos contaste bien cómo creaste Liz Ediciones, cómo fue todo este proceso, pero me gustaría saber la motivación detrás de todo eso. ¿Qué te motivó a hacer esta editorial? Y no solamente tu amor por la poesía, sino realmente qué es lo que dijiste, qué es lo que te hizo clic y dijiste, ya, esto es lo mío, tengo que hacerlo, vamos a arriesgarnos. Mira, hay veces que las motivaciones son bien egoístas, ¿ah? Yo estaba decidí publicar mi segundo libro en una edición cartonera de la grullita cartonera de una amiga, la Tania con Diego. La publiqué, fue bien exitosa. Y alguien de mi familia me dice, ¿y tú por qué andas publicando lecera? Porque claro, lecera más encima, porque tú sabes que la familia te dice pura. ¿Por qué andas publicando lecera en otro lado si tú sabías hacer libros? ¿Por qué no te los haces tú misma tus libros? Y yo le dije, pero ¿cómo voy a andar haciendo? ¿Qué rasca? Dije yo, ¿cómo voy a andar haciendo mis propios libros? Lo encontré así como, nada que ver. Hasta ahí la editorial independiente no estaba en mi cabeza. Pues mi respuesta, imagínate la que fue así como, no, nada que ver, no es lo que yo quiero. Yo hasta ahí estaba pensando como autora, yo estoy buscando como autora publicar algún libro y no sé qué, ¿verdad? Y me quedó dando vueltas la idea. No, finalmente me empezó a resonar, me empezó a picar el bichito ahí, me quedó como una mosca dando vuelta en el oído, ¿por qué no publicas tú? Y lo pensé, y claro, dije, bueno, me gustaría tener un ejemplar,
de Dolores, que fue el libro de poesía que publiqué con la Grullita. Me gustaría tener un ejemplar diferente en tapadura, hecho por mí, por lo que sé hacer, por lo que vengo estudiando hace tanto tiempo. Eh, y por ahí nace la idea. Eh, pero claro, no quería, como te digo, no quería ser solo una persona que se autopublicara. Así es que ahí empiezo a pensar que qué tipo de cosas quería hacer y ahí nace la colección en mi mente, la colección Desenterrada. Eh, invito al Bicho Morán a publicar conmigo, que es con el que publicamos Gritos, que también es un libro de poesía muy bueno. Perdón. Y sale la primera Desenterrada, que era Romance Portadea. Entonces, cuando yo lanzo al público, al mundo, a la editorial, lo hago con estos tres libros, que era Dolores, mi libro de poesía, Romance Portadea, que era la primera Desenterrada, y Gritos, para complementar la poesía que estaba saliendo. Y así parte la editorial. Esa es como la motivación, como te digo. Ahí. Un poco mezquina y Ah, con una claro. idea un poco plantada, pero claro, no, esa es, como te digo, la primera motivación. Bueno, seamos realistas, la mayoría de los proyectos nacen por alguna razón personal, una razón Sí, egoísta, pero al fin y al cabo siempre termina en algo bueno. Por ejemplo, Ediciones Liz ahora tiene hartos, o sea, diferentes escritores que pueden publicar en su editorial, así que de algo egoísta puede salir algo bueno también. No, no lo veamos como algo malo, no lo veamos como no, algo malo, por supuesto para que no. nada. Pues te digo, si finalmente esa es un poco la primera motivación, pero cuando me enfrento a esto es donde tuve que pensar y buscar todas las fórmulas. Mm, Y ahí es donde tuve que conversar, ok, quiero rescatar tanto el oficio como literatura, ok, y ahí nace la colección Desenterrada, y ahí empieza a tomar forma la editorial, eh, que en el fondo me toma como un año entre que decido quiénes iban a ser los primeros que se publican, en definir las escritoras que se iban a seleccionar para ser las primeras Desenterradas, que es un trabajo súper largo, porque por ejemplo, Luis Benjamín, que es el que publicó Mercedes Marín, Hija de la Ternura y la Patria, se demoró unos 4 años en desenterrarla. Porque hay que ir a la biblioteca, no basta con tener una antología o un par de poemas de ella. Hay que ir, hay que revisar de ella, tuvimos que buscar la prensa. Me acuerdo que me tocó a mí ir a la Cintoteca, buscar la prensa de 1800 y estar dando vuelta hoja por hoja hasta encontrar lo que necesitábamos. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo largo. bueno, wow, de verdad. Es que claro, pues uno tiene que investigar absolutamente todo para que quede cuadrado. Perfecto. Exacto. Antiguamente los escritores tenían y les pagaban por publicar en los diarios, entonces hay que ir a los diarios a buscarlo y revisarlo. Ahora una de las maneras que ni se pagan son publicar por internet, por ejemplo. Mm, Eh, sí, es después va a haber verdad. que recopilar, después va a haber que andar buscando en las páginas web para descubrir y encontrar todas las cosas que dejó tal escritor publicados Va a ser complicado cuando las páginas web estén caídas. Ahí vamos a cuando tener que las páginas web estén recurrir caídas, en no se otras hayan renovado cosas. dominios. Los tweets Claro, borrados ahí, no sé. Ya. Uy, ya, mira, exactamente. ya llevamos casi una hora. Y la última pregunta, para ir cerrando ya esta gran charla que me ha gustado demasiado. Gracias. De nada. Para ti, Elizabeth, ¿qué es ser independiente como escritor slash editorial? Bueno, te decía hace un rato, nosotros no censuramos temas, ¿ah? No, eso es lo primero. Y la independencia es eso, es el que no tenemos que rendirle cuentas a nadie, podemos hacer lo que queremos, no somos un medio en el que nos puedan decir, no sabes que de este tema no podemos hablar. De hecho, hemos hablado de muchos temas, nos hemos metido en feminismo, bueno, somos una editorial feminista, pero hemos publicado cuentos feministas. Hemos publicado también libros que tienen que ver con política. Uno de los libros que en nuestro catálogo está descontinuado porque ya no se siguió haciendo era Clima y Fauna Clima y Fauna de Chile de 1973-75, donde se hablaba los 3 primeros años del gobierno militar, desde la mirada de Clotario Blest. Era un libro hermoso.
no llegamos a acuerdo con el autor para seguir haciendo nuevas ediciones, porque en 2 meses se vendió el tiraje completo. Oh, Entonces la independencia es eso, es que mi pensamiento es libre, crítico y podemos hablar de todos los temas que queramos. Y él es una novela que habla sobre el estallido social. Leliquelén es un poemario que también habla sobre la necesidad de un estallido social, de qué es lo que estaba pasando. De hecho Leliquelén es muy interesante porque el Leliquelén es una palabra mapuche que significa una palabra mapudungún, perdón, que significa abrir los ojos. Y tuvimos que cancelar el lanzamiento porque estábamos en pleno estallido social. Eso habla de que estábamos trabajando con una autora que ya intuía que iba a pasar algo. Nosotros como editorial, de hecho, lo conversamos. Sabíamos que estaban pasando cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento libre, crítico y donde podemos preguntarnos y decir cosas. Y esa es la libertad que tenemos como editorial, como editores y con nuestros autores también. Entonces no hay temas a los que vayamos a censurar. me gusta. De Me hecho, gusta, de sí. hecho sin spoilear tanto, Circo de Ya, Medianoche tiene un cuento súper crudo. Tú me dices, pucha, ¿hablarías del infanticidio, de matar a un niño? Pucha, no, no lo haría. Pero busquemos el contexto. claro. Veamos de qué estamos hablando, de fantasía, estamos hablando de terror, estamos hablando de qué. ¿Qué es lo que incluye eso? Entonces, ¿lo vamos a censurar por censurarlo? ¿Por decirlo? ¿Porque lo pensamos? ¿O vamos a censurarlo porque en realidad no estaba mal escrito, no valía la pena? Claro. Veamos de qué se trata. Em, de eso se trata en el fondo la literatura y tener un pensamiento abierto, crítico, libre. No tenemos que rendirle cuentas a nadie, ni tener que tener el pensamiento de ningún holding Claro, detrás. el pensamiento mercantilista ahí de que tengo que vender para, o sea, tengo que escribir algo, sacar algo para solamente venderlo. Exacto, de hecho Claro. tengo una hermosa colección de poesía, tengo una hermosa colección de poesía que no voy a decir que no se vende, se vende mucho más lento, pero se vende de todas maneras. No se vende tan rápido como si sale la novela, y eso habla claramente de que nuestra motivación en ningún caso es comercial, sino que queremos llegar con súper buenos discursos, con discursos que lleguen a la gente. Ah, eso me agrada mucho. Bueno, para ir cerrando de nuevo. Fer, ¿tenía algún comentario respecto a esto último? No, la verdad es que no. No tengo ningún comentario al respecto. La verdad es que me sorprendió. ¿Sí? ¿Te agrada todo esto? Sí. Y le voy a mandar un gran aplauso a Liz por todo el trabajo que ha hecho, no solamente por sus Aplausos, aplausos. no solamente por el trabajo editorial que ha hecho, sino que ha rescatado historias patrimoniales, ha abierto las puertas a escritores ¿cómo se llama? Escritores de poesía, escritores de infantil. No son muchas las editoriales que hacen eso. Son muy pocas las editoriales que abren las puertas a unos temas y a otros, y igual es complicado para los autores que escriben y buscan alguna editorial que los quiera publicar en esos temas, justamente, y más en Chile. Mm. Pero eso de alguna manera está cambiando, por eso hay un resurgimiento y una proliferación de editoriales independientes, porque sabemos que tanto como personas naturales, como escritores, como editores, desde la mirada que lo busques, estamos hartos de los contenidos que son mediados por estos planes lectores o por holding detrás que te dicen qué es lo que quieren que leamos. Queremos leer diferentes cosas, queremos tener eh, la censura fuera. Yo después de leer digo si me gustó o no me gustó lo que leí, si era macabro, si era bueno, si era malo, pero sin embargo tiene que estar la posibilidad. De eso se trata las editoriales independientes, de que tenemos la posibilidad de publicar y generar contenido de lo que sea, de lo que queramos, sin el sesgo o la censura de que es muy fuerte o esto no se puede decir o de estas cosas no se pueden hablar. De verdad, yo igual tengo que darle un aplauso a Elizabeth, por favor. Fer.
Aplauso, yay. De verdad me gustó mucho todo lo que hemos estado conversando. Conocí mucho sobre Ediciones Liz. Me gustó bastante. Y más que nada eso. Ya estamos cerrando. Llevamos una hora de transmisión. De verdad, muchas gracias, Elizabeth. Te agradezco tu tiempo y tu presencia de poder estar acá y comentarnos sobre todo lo que fue el camino de llegar a lo que es ahora Ediciones Liz. De verdad, muchas gracias. Y también muchas gracias, Fernanda, por estar aquí. Gracias. Así Bueno, que, muchas gracias. Gracias por la sí, invitación. Todo, ha estado sí, súper entretenida la conversación. También estoy agradecida. sí, de hecho, esa es una de nuestras misiones de como Leo Independiente, darle espacio a estas editoriales independientes para que se den a conocer. Y bueno, una última pregunta que se me había olvidado. ¿Alguna A ver, noticia, algo próximo que se venga de su, ay, de su bueno, sí, editorial? sí, el próximo fin de semana vamos a estar con presencia en dos ferias, la de ferias del libro en Cerrillo, 13, 14, 15 y 16, y eso es la municipalidad. Y lo mismo en Cerro Navia, 14 y 15. Eso es lo próximo, así que si no quieren comprar por la página web, nos pueden ir a buscar a esa feria. Y el día 20 perdón, Ujú, sí, tranquila. Hemos hablado harto, así que hay que hidratarse siempre. y el día 20 de octubre a las 6 de la tarde en la Universidad Federico Santa María, en la sede San Joaquín, que queda afuera del metro agrícola, vamos a estar lanzando de manera presencial la novela Yel. Esta novela fue presentada en pandemia y de manera virtual. Entonces ahora queremos hacerla presencial. Así que los esperamos, ojalá nos puedan acompañar. Es súper céntrico. La Universidad Federico Santa María siempre nos abre las puertas para hacer cosas y eso es bien gratificante. Así que los esperamos en ese lugar para que conozcan la novela Yel. Entonces ya saben, próximamente Feria del Libro en Cerrillos, la Feria del Libro también de Cerro Navia y también, ¿en dónde era la última? Disculpa. El 20 de El octubre a 20 de las 6 de la octubre. tarde en la Universidad Federico Santa María, la sede de San Joaquín, que está fuera del metro Camino Agrícola. Y con esto ya estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Muchas gracias a Dana Mirrors por comentar y por estar aquí. También me avisó cuando se nos cayó la transmisión. Menos mal que lo hice enseguida, lo arreglé enseguida. Cuando se caiga la transmisión, por favor, aprieten F5, porque tenemos problemas de internet aquí. Se cayó el cableado ayer, un camión nos botó todo aquí afuera, pero ya se solucionó. Y, Cosas que y pasan. cosas que pasan, cosas por vivir aquí al lado de la carretera, pero no importa. Eso más que nada, de verdad. Insisto, muchas gracias Elizabeth, muchas gracias Fernanda, le agradezco por estar en esta primera edición de... Todavía no tiene nombre, deberíamos ponerle algún nombre a esto, pero digamos que son charlas, entrevistas para conocer todas las personas del mundo de la literatura independiente. Lo que pasa es que el nombre de ustedes ya en la independiente en realidad Claro, lo dice todo, pues no necesitan tal vez tener una sección tan específica. específica. Sí que Exacto. después se abren a otra cosa tal vez, pues, pero ya el nombre que tienen en realidad es bien sugerente y se entiende para dónde vamos. Efectivamente. Bueno, entonces con esto nos despedimos. Muchas gracias y Gracias, que estén muy bien. Muchas hasta la gracias por próxima.